Seguimos con más informaciones. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto conocido como Ley Antisaqueos, el cual tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia. Saqueos, barricadas y desórdenes públicos pasarían a tener una mayor pena que las que tienen actualmente en el Código Penal. Para profundizar sobre este proyecto nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos un poco la sensación de que quedan también ustedes sobre esta aprobación de este proyecto de ley en general que se aprobó el día de ayer. Han habido también hartas críticas al respecto, porque muchos dicen, algunos diputados de oposición, que con esto se busca criminalizar la protesta. Bueno, primera cosa, que el proyecto que aprobamos ayer ya fue aprobado. No es que lo votamos en general, lo aprobamos por la gran mayoría de los diputados en algunos puntos. En otros puntos fue menos transversal, pero por ejemplo con el tema del saqueo fue transversalmente aprobado casi por la unanimidad de la Cámara de Diputados, desde el Partido Comunista hasta la UDI. Ahora, quien diga eso que criminaliza, que es lo lógico que se va a decir obviamente contra un proyecto de este estilo, es que no leen bien los proyectos, porque el proyecto al revés lo que busca es separar algo que en la ley no está suficientemente definido ni separado, que es la manifestación pacífica, legítima, un derecho constitucional de las personas a manifestarse, de quienes deciden tomar una forma de manifestarse totalmente distinta, que es la violencia. Entonces nosotros, lo primero, como en Chile no tenemos una ley de manifestaciones, sino que tenemos decretos, como en otros países existen estas leyes y definen lo que es la manifestación violenta, nosotros lo que hicimos ahora es definir qué es una manifestación violenta. Esa persona que dice, mire, yo no quiero estar en la calle gritando o no quiero estar en la calle manifestándome en una multitud por una causa, sino que yo creo que la forma de manifestarme es destruir, entrar a un establecimiento comercial, a una municipalidad, o sea, a un edificio público y destruir todo lo que hay adentro. Quiero, por otro lado, comenzar una acción en contra, por ejemplo, de las policías y empezar a tirar elementos contundentes, cortopunzantes, o quiero de alguna manera también poder que los servicios básicos se vean totalmente interrumpidos. Entonces, interrumpo gravemente el transporte y creo un colapso en la ciudad, el agua, los combustibles. O sea, esas situaciones, a mí por lo menos, y yo creo que la gran mayoría de los diputados lo piensa y por eso lo votamos a favor la mayoría, son delitos. Y los delitos obviamente se alejan de lo que es una legítima causa de una manifestación. Entonces lo que busca esta ley es todo lo contrario, no es criminalizar, es separar a quienes legítimamente tienen que manifestarse y hay que garantizarles su derecho de quienes no lo están haciendo, sino que buscan la destrucción como una forma de manifestación. Y eso de alguna manera nosotros queremos que las policías detengan a esas personas y no se confundan con los demás, porque ahí claramente criminalizaríamos la manifestación, que es lo que no queremos. Para tenerlo claro, ¿cuáles son los tipos de delitos concretamente que están tipificados en esta nueva ley? Primero que nada, el saqueo. El saqueo hoy día es un delito, un robo en lugar no habitado, que tiene una pena que hay de 541 días, 5 años, pero que está pensado en un contexto normal, de normalidad. O sea, una persona que ingresa, por ejemplo, en la noche a un supermercado por el techo y roba, esa persona es un robo en lugar no habitado que tiene un contexto de normalidad. Nosotros lo que hicimos fue agravar ese mismo delito, pero en un contexto excepcional, como puede ser una calamidad pública o un desorden general, un desorden público generalizado. Entonces la persona aprovecha eso, esa calamidad, ese desorden, aprovecha la multitud y roba. Eso va a tener una pena más alta. Y eso va a tener una pena más alta, ¿por qué? Porque son momentos excepcionales que no ocurren todos los días, pero hemos vivido 40 días donde han ocurrido y son personas que se aprovechan de la situación para robar, y eso tiene que tener una penalidad más alta. Eso es lo que hicimos en una parte del proyecto. Diputado, lo voy a interrumpir un segundo para que vayamos a ver también lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, porque los ministros, ¿qué le parece también esa iniciativa, ese proyecto que también ha sido aprobado, diputado? Me parece bien en lo que se refiere al pilar solidario. Esos son, como tú bien dices, 1,5 millones de personas que o no cotizaron, que son cerca de 600.000, y cerca de 900.000 personas que cotizaron, pero con el sistema antiguo, que no les alcanzó para recibir una pensión, o su pensión es muy baja. Ellos reciben aporte solidario también del Estado. Ese 1,5 millones se va a haber beneficiado con un aumento de un 50, un 30, un 25, pero finalmente en 23 meses van a estar todos con un 50% más de pensiones. Pero nos queda el gran desafío, el otro desafío, que eso no son 1,5 millones, son cerca de 2,5 millones de personas que están hoy día pensionadas con el sistema de ahorro individual y 10 millones que, dentro de los que me incluyo yo y seguramente tú también, estamos cotizando todos los meses, que no nos jubilamos aún, pero
todos los años se van jubilando. Esas personas, ese pilar contributivo, tiene que claramente ser mucho más digno y tiene que tener ciertas seguridades. Y ahí está el gran desafío que tenemos, en el sentido de tener puntos del ahorro que se hace que sea solidario, o sea, que sea intergeneracional. Es decir, yo cotizo, pero parte de mi cotización va a ayudar a aquellos que están hoy día jubilados, pero que su pensión es bastante baja. Y también el Estado interviene poniendo ciertos pisos. Ese es el gran desafío que tenemos para que el ahorro individual de uno sea lo que uno ahorró en su vida para cuando deja de trabajar tener una pensión digna, pero también tiene aportes que finalmente incrementan esa cantidad de pensión que yo voy a tener cuando me jubile. Diputado, volvemos al tema de la ley antisaqueo. Recién conversábamos sobre los actos concretos finalmente que son tipificados como nuevos delitos. Por ejemplo, usted hablaba de los saqueos. ¿Cuáles son los otros? El otro es definir el desorden. Nosotros definimos el desorden, lo que hablábamos al principio, el desorden público. Y lo separamos, obviamente, de la manifestación. ¿Por qué? Porque son personas que aprovechándose de esa manifestación, aprovechándose de esa reunión pública, con violencia, empiezan a realizar actos que son, no solamente que transgreden la lógica de lo pacífico, transgreden derechos de otras personas, que no están, o que están manifestándose, o que no están manifestándose. Por ejemplo, cuando las personas impiden de que servicios básicos lleguen a las personas de manera grave. O sea, la gravedad la determina el juez, pero finalmente cuando paran el transporte público en la ciudad, cuando afectan el combustible en la ciudad, cuando afectan el agua, cuando afectan la electricidad. Eso claramente es violento, transgrede y obviamente que afecta a derechos terceros y es considerado dentro de lo que es un desorden. También lanzar... ¿En el sentido de las barricadas? No, las barricadas es otro punto. Otro punto. Otro punto. Ese es un punto. Otro punto, por ejemplo, es ingresar a propiedad privada, propiedad pública, religiosa, y destruirla. Destruirla sin causa. Porque uno tiene una causa pacífica, pero destruir, obviamente, no tiene una lógica y es un delito. Por lo cual está la lógica también que es una acción que está dentro del desorden. La barricada no está definido como barricada porque no existe una definición legal, sino que es aquella persona que utiliza objetos inflamables, obviamente, para provocar también gravemente, todo esto obviamente es paralizaciones graves, el libre circulación de las personas y el transporte. O sea, mi derecho a la libertad es poderme trasladar a mi casa, trasladar mi trabajo. Y si hay personas que impiden ese derecho, obviamente van constituyendo un delito. Esos son algunos de los actos hay otro más también, por ejemplo, sí. El boicot a bomberos u otros servicios de utilidad también, pública. Pero eso sí, estaba en la ley, estaba ya en el Código Penal. Pasa que nosotros, como se subió un grado la pena, también preferimos no sacarlo, dejarlo, y que obviamente cuando alguien impide que llegue bomberos, que llegue emergencia al lugar de la manifestación pacífica. Finalmente, ¿a qué se arriesga una persona que comete este tipo de delitos que ya hemos nombrado? Lo que nosotros hicimos es que la pena va de 541 días hasta 5 años. No es que una persona que lanza una piedra va a tener 5 años, o algunos caricaturizan obviamente o meten el terror de estas leyes. No. Parte en 541 y llega a 5 años. Hay una gradualidad. Y finalmente son los tribunales los que van determinando tu gradualidad. Si tú eres una persona que tiene antecedentes delictuales porque cometiste otros delitos y estás en una manifestación pacífica y tomaste alguna de estas actitudes y empezaste a lanzar elementos contundentes, pusiste barricada y te toman detenido, obviamente que la penalidad que tú vas a recibir, dependiendo si tienes conducta delictual anterior o no la tienes, va a depender de muchos factores atenuantes o agravantes. ¿Puede llegar a 5 años? Sí, una persona que claramente tiene una situación con la justicia hace mucho tiempo y ha cometido muchos delitos. Pero aquella persona que está, obviamente, en una manifestación pacífica y decidió entrar a la violencia, su pena va a partir en 541 días si es que no tenía ningún otro antecedente. Entonces hay una gradualidad que se aumenta, que vamos a llegar a 5 años. Antiguamente no se llegaba a 5 años. Y eso es un cambio. Y en el caso del saqueo también. El saqueo, obviamente, en esta situación excepcional, ya no parte en 541 y llega a 5, sino que parte en 3 y llega a 5. Y así vamos a evitar situaciones como hemos visto, de que la Fiscalía da salida alternativa a 26 saqueadores, obviamente porque tiene un rango de pena bastante amplio. Diputado, también en esta ley se pone énfasis también en las personas que actúan en grupo o de 2 personas o más. Sí, lo que pasa es que esto fue una necesidad. ¿Por qué? Porque estamos claros que las personas pueden actuar individualmente, pero cuando actúan de manera grupal, organizada, la Fiscalía tiene una lógica investigativa distinta, tiene más facultades. Por eso es importante, porque no es lo mismo que un par de personas se juntaron, obviamente, a poner barricadas.
Pero si hay una organización que está constantemente poniendo barricadas en distintos puntos, tiene organización, tiene incluso hasta financiamiento para hacerlo, la Fiscalía tiene que tener elementos para investigarla. Porque obviamente ya no está en la lógica de la espontaneidad, sino que está en la lógica de la organización. Por eso también está incluido en este proyecto. Diputado, lo último, brevemente, ¿qué pasa con los encapuchados? ¿Estos quedaron fuera? No, los encapuchados no están en esta ley. Quedaron fuera. No están en la lógica de esta ley. Nosotros quisimos definir el desorden, las personas que toman la forma violenta de manifestarse, que afecta a derechos de terceros y que daña propiedad, afecta la vida, afecta la libertad de las personas. Y el saqueo, obviamente, que es un delito que en momentos excepcionales no puede tener una pena de un robo de lugar no habitado, porque no es un robo de lugar no habitado común. Esas son las únicas modificaciones, no tiene nada que ver con los encapuchados. Ok, diputado, muchas gracias. Gonzalo Fuenzalida, de Renovación Nacional. Muchas gracias a ti por la invitación.